Está bien, buenas tardes, vamos a empezar. Hemos visto varios ejemplos del concepto del honor del Shabbat, cómo se honra el Shabbat. Y ese concepto es más aplicable al día de Shabbat. O sea, en Shabbat se abstiene de ciertas labores y así honramos el Shabbat y también se nos posibilita tener la experiencia de Shabbat, que es un día sagrado, un día espiritual. Hoy vamos a ver, en pocas palabras, unos ejemplos de cómo se honra el Shabbat antes del Shabbat. La semana pasada hablamos un poco sobre el encendido de las velas y eso tiene que ver más con cómo se recibe el Shabbat. Pero hay otro aspecto que está relacionado al honor de Shabbat y es cómo uno se prepara, los preparativos. Lo que ocurre durante toda la semana, uno puede prepararse para el Shabbat durante toda la semana, haciendo compras. Si se dio cuenta que hay algo, una comida especial, y si se espera, pues tal vez no lo encuentre. Y el martes es cuando ve en el súper alguna comida que es muy especial y lo quiere preparar para el Shabbat. Entonces ya los preparativos uno puede, en teoría, empezar desde el domingo. Sin embargo, lo que ocurre el viernes es más importante, porque el viernes se manifiesta más los preparativos que uno está haciendo en honor al Shabbat. Si uno lo hace otro día, no se manifiesta tanto. Así que vamos a ver lo importante que es prepararse para el Shabbat el viernes. Hay ciertos preparativos que hay que apurarse a realizar el viernes por la mañana, simplemente porque tardan más y a veces no nos da tiempo. Ahora, por ejemplo, que Shabbat sale como a las 4:30, entonces hay que tomar en consideración de que ciertas cosas tenemos que realizar a tiempo antes de Shabbat, y si no nos da tiempo, pues tal vez el jueves en la noche. Hay que hacer los planes para que alcancemos a hacer todo lo que es necesario para Shabbat y no llegar al último momento antes de Shabbat. Se nos olvidó algo. Entonces es por eso que el viernes en la mañana es costumbre de hacer ciertas cosas. Y es buena costumbre también los viernes, pero también puede uno empezar el jueves. Pero la tradición es hacerlo el viernes y es costumbre de las mujeres, pero también los hombres, si les gusta, pueden también adoptar esa costumbre de hornear jalot, los panes trenzados, los conocen, ¿no? De hornearlos y no de comprarlos. Claro que podemos comprar, y mucha gente compra jalot en la panadería. Sin embargo, es una mitzvah hacerlo en honor del Shabbat, hornearlo solo. Y así cumpliendo el precepto de la separación de la jalá, dependiendo de la cantidad que se hizo. Si hizo una pequeña cantidad, entonces no va a haber esa mitzvah de la separación de la jalá. Pero si se hace, digamos, un ejemplo, 5 libras de harina, que basta para hornear varias jalot, entonces ahí sí también tenemos esa mitzvah de la separación de la jalá. O sea, la mitzvah de hornear las jalot en el honor del Shabbat. Además, esa mitzvah de la separación que aplica en caso de que tengamos la cantidad mínima, que son más o menos como 5 libras. Anteriormente, era mejor realizar las compras de Shabbat el viernes. ¿Por qué? Porque así queda más manifiesta, como acabamos de decir, que la intención es en honor del Shabbat. Y además en aquel entonces no tenían refrigeradores. Entonces comprar la comida, comprar lo que se necesitaba el jueves era medio problemático. ¿Cómo se va a refrigerar la carne, el pescado, etcétera? Entonces, por eso acostumbraban a hacer casi todo los viernes, para así mantener la comida fresca en honor del Shabbat. Hoy, al contrario, tenemos medios de mantener la comida fresca por medio de los refrigeradores. Entonces, a veces es preferible hacer las compras el jueves, o sea, antes del viernes. ¿Y por qué? Para no tener que esperarnos hasta el último momento. Entonces, si es posible, hacemos las compras el jueves, empezamos los preparativos un día antes, para que no sea muy pesado, muy cargado el viernes.
Pero antes es lo que hacían, el viernes. Depende de qué, no todo, pero ciertos preparativos acostumbraban a hacerlo el viernes. Igual es preferible cocinar algunos alimentos el jueves. ¿Y por qué? ¿Por qué no cocinar el viernes? Simplemente por otro motivo. Queremos llegar al Shabbat descansados, relajados. Entonces dejamos ciertas cosas para el viernes, pero tal vez lo más pesado lo hacemos el jueves. Y así no llegamos muy cansados. Es muy importante ese detalle de estar relajado, de estar tranquilos el viernes en la noche. Hay un detalle que la gente a veces no se da cuenta, ni los muy religiosos, a veces se les olvida, y hay que tenerlo en mente, que se sabe, nosotros sabemos, así nos cuentan los sabios, que los viernes hay más tensión que cualquier otro día. ¿Y por qué hay tanta tensión? Para alcanzar a completar todos los preparativos de Shabbat a tiempo. Entonces siempre, casi en todas las casas, se siente esa tensión. ¿Y qué pasa cuando hay tensión? Se mete el Satán, la inclinación al mal se despierta de repente. Y eso provoca peleas. La gente se enoja. No todos, pero muchos. Se les olvida. Y todos quieren, claro, que prepararse para el Shabbat. Saben lo importante que es Shabbat. Pero se les olvida también lo importante que es no enojarse, estar tranquilo y no por cualquier cosa enojarse. Es muy malo enojarse, perder el control y pelear sobre todo. Se les quita todo el sabor de Shabbat. Entonces, es un detalle muy importante en honor del Shabbat, pero también simplemente por buen comportamiento. Uno tiene que comportarse bien durante toda la semana y no enojarse por cualquier cosa. Y claro, ser precavido, si ya sabe de antemano qué puede provocar el enojo, qué es lo que puede causar que la gente pierda esa tranquilidad. Entonces, el Satán, ¿por qué el Satán se mete el viernes para despertar las peleas y el enojo? Simplemente porque quiere evitar que el pueblo judío no reciba el Shabbat como corresponde. Y así hemos visto y se nota, no todos los viernes tal vez, pero bastante. Cuando hay mucha tensión, es fácil de enojarse. Y así eso echa a perder todo el ambiente. Y ya no es el mismo Shabbat. Entonces, por consiguiente, es necesario planificar, hacer planes detallados. Y cuando hablo de planes, también me refiero a dividir la responsabilidad. La esposa se dedica a la cocina casi siempre. El esposo puede ir de compras. Tiene que dividirse. El esposo se dedica a hacer ciertas cosas y la esposa otras cosas. Y luego, ¿qué hacen si tienen 10 niños? Que es una bendición, claro, pero si son chiquitos, pues es un poco complicado. Pero si ya están grandes, qué bueno sería de darles a los niños también que hagan algo. Así ellos aprenden y también se alivia un poco el peso de los papás. Enseñarles lo que es la responsabilidad de hacer ciertas cosas y además de entrenarlos, de educarlos, de lo importante que es honrar el Shabbat, haciendo algo, participando en algo. Entonces, al dividir el cargo, el peso de todo lo que son los preparativos, eso ayuda a que tengamos un Shabbat tranquilo y alegre. Así no llega uno muy cansado. Eso también sucede de casualidad, también sucede en la víspera de Pesaj. Como saben, Pesaj es muy trabajoso. O sea, para preparar bien la casa para Pesaj, la festividad de Pesaj, eso requiere muchísimo trabajo. Y la gente llega en la noche y se duerme en el Seder del Pesaj, de tanto trabajar, de tanto preparativo. Entonces, si uno sabe de eso, entonces tiene que hacer lo que se pueda hacer unos días antes, tal vez, y dividir la carga, las responsabilidades y no hacerlo todo solo. Y así puede llegar al Seder de Pesaj con calma, descansado y hacer lo necesario durante el Seder de la noche con tranquilidad.
Entonces igual, para recibir bien el Shabbat y también para honrar el Shabbat como corresponde, es importante llegar tranquilo, descansado. Si uno puede descansar unas horas antes de Shabbat, mejor todavía. Así, durante la comida puede decir Divrei Torah, o sea, palabras de Torah sobre la parashá. Y si tienen unos niños, o sea, si tienen una familia y ellos son ya de cierta edad que entienden lo que dice la Torah, entonces se puede platicar con ellos qué es lo que estudiaste en la escuela, qué es lo que aprendiste. A ver, dinos, enséñanos lo que hiciste, qué dibujaste. Es lo bonito de Shabbat. Pero si llega el esposo o la esposa muy cansados a la mesa, ¿con quién van a platicar? Entonces es una lástima y eso sucede muchísimo, muy a menudo, a menos de que tengamos la ayuda necesaria para prepararnos para el Shabbat adecuadamente. Entonces, para lograr eso, el esposo y la esposa deben participar en los preparativos. No nada más para que cada uno entienda su responsabilidad y su contribución, no es nada más por eso, es una mitzvah participar en los preparativos de Shabbat. Dicen los jajamim, los sabios, incluso si uno es importante y es rico y tiene muchos ayudantes, igual, aunque ellos le ayuden con todas sus necesidades, igual tiene que esforzarse a hacer algo, que él mismo haga un preparativo, algo en honor del Shabbat. Y nos dicen los jajamim, nos dieron ejemplos también, de los más grandes jajamim, en el Talmud. Se relata, los sabios participaban de alguna manera, previo al Shabbat, en hacer diferentes cosas. Como ejemplo, unos salaban los pescados, otros picaban las verduras, otros cortaban leña. En aquel entonces es lo que se hacía para preparar la comida. Cortaron leña para la estufa. Otros encendían el fuego. Hoy es casi muchísimo trabajo, no se requiere mucho esfuerzo para eso, pero en aquel entonces sí. Otros preparaban las velas, las mechas, y otros también movían los muebles. Algo en honor del Shabbat. Entonces hagan de cuenta que ya se hizo todo. Justo unos minutos antes del Shabbat, antes de la puesta del sol, el viernes, es importante verificar que se hizo todo, porque ya después de la puesta del sol hay cosas que ya no se pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son las cosas más comunes que son importantes, que son necesarias, que se verifique que se hizo, que se hicieron? Los timers, o sea, los relojes automáticos que ya se prepararon para Shabbat, sea para que se encienda la luz, sea para el aire acondicionado, que los alimentos ya están colocados sobre la plata eléctrica o sobre la plancha metálica, que en México le llamamos el comal. La luz del refrigerador también, si es que trae foco. Y hoy, como tenemos refrigeradores que tienen modo de Shabbat, Sabbath Mode, también puede ser que por medio de apretar ciertos botones ya está listo, para no tener ese problema más adelante de que, dejé la luz y cómo le hacemos ahorita para sacar la comida del refrigerador o para meterla de vuelta. Son cosas que hay que verificar y por lo regular el señor, el papá, el esposo es el que se dedica a hacer esas cosas. Todo eso es en honor del Shabbat también, para que no se nos complique el día, que no se nos haga más difícil. ¿Qué hacemos ahora que se nos olvidó esto? Que se enfrió la comida, que se apagó la luz, ¿entienden? Entonces, para que no se complique, para que sea un día alegre, un día de verdad que podemos descansar con tranquilidad, sin tensión, hay que asegurarse de que se hizo todo antes de la puesta del sol. Seguimos adelante ahora con el honor del Shabbat, con la vestimenta, que sea una vestimenta más elegante, que sea limpia, que sea especial para Shabbat, no la misma vestimenta que usamos durante toda la semana. ¿Qué más? El cuerpo. Anteriormente, en la antigüedad, era más difícil bañarse y no todos se bañaban diario. Ni hoy, no todos se bañan diario, pero con más frecuencia. Era mucho más difícil para cargar toda esa agua, para bañarse todo el cuerpo. Entonces, lo mínimo era lavarse el rostro
las manos, las piernas, la cabeza, como mínimo. Los que podían lavarse todo el cuerpo, mejor, con agua caliente. Hoy no tenemos esas dificultades que tenían antiguamente. Tenemos nuestras tinas, nuestras regaderas, tenemos nuestro calentador de agua, entonces agua caliente casi todos los días, cuando queremos. Entonces sí es una mitzvah, entonces bañarse el viernes en honor del Shabbat y bañarse todo el cuerpo con agua caliente. Pero les aconsejo no dejarlo hasta el último momento, porque a veces a uno se le olvida y es capaz de que termine profanando el Shabbat al encender la luz o apagar la luz o el calentador de agua, etc. Entonces no dejarlo hasta el último momento. ¿Qué más tenemos en honor del Shabbat que se acostumbra a hacer, si es necesario? Es el corte de pelo, de las uñas, que por lo regular sí acostumbramos a hacerlo el viernes. Como dije antes, eso manifiesta más que lo estamos haciendo en el honor del Shabbat. Si a uno no le va a dar tiempo a hacerlo el viernes por cualquier razón, sí, claro que lo puede hacer el jueves, pero eso por lo regular no dura mucho, no se tarda uno mucho en hacer esas cosas y del mediodía en adelante se manifiesta que eso es en honor del Shabbat. Entonces, así acostumbramos a hacer. Igual el que está acostumbrado a rasurarse, como decimos en México, o hay otros que dicen afeitarse, ¿me entienden? Los que quieren hacerlo el viernes, que es cuando acostumbramos a hacerlo, o si van al peluquero igual, lo hacemos el viernes después del mediodía. Pero claro que sí, se puede hacer en la mañana, luego si uno no le da tiempo, más tarde no va a estar en la casa, llega del trabajo muy tarde, claro que puede adelantarse y hacer estas cosas en la mañana. Ciertas cosas acostumbramos a hacerlo después del mediodía simplemente porque eso se manifiesta que es en honor del Shabbat, pero si se va a tardar por cualquier motivo, se puede hacer en la mañana o se puede hacer hasta el jueves, un día antes. ¿Qué? ¿No está prohibido afeitarse? Con ciertas máquinas, ciertas rasuradoras, dependiendo de la rasuradora, claro, no se puede usar navaja. Entonces, si es una rasuradora que está permitida según la halajá, que no se parece a la navaja en el método que corta. Es que yo, sí, cuando me dicen afeitar, inmediatamente imagino la navaja, pero obviamente no estamos refiriendo a nosotros. No, el shave, lo que dicen en inglés. Entonces, usando ciertas máquinas se permiten, otras no. Hay que averiguar cuáles se permiten y cuáles no. Entonces, todo eso lo hacemos en honor del Shabbat. Y luego que nos preparamos, no tiene que ser según este orden. Está la casa. La casa de uno también tiene que ser limpia. Se prepara la casa al poner un mantel limpio sobre la mesa. También corresponde usar la vajilla, los cubiertos, los vasos bonitos. Todo eso en honor del Shabbat. Entonces, en honor al Shabbat, cambiamos ciertas cosas en la casa. No es que esté prohibido usar otra vajilla, pero estamos hablando aquí del honor al Shabbat. Entonces hay ciertas cosas que hacemos y eso incluye los preparativos de la comida, pero también de la casa, de la vestimenta, etc. Una pregunta. Sí, sí. Regularmente ahora se acostumbra a comprar platos desechables, como de Claro, plástico, sí, sí. que se podrían reusar otra vez, pero no es caso, ¿verdad? Hay unos que están como, parecen reales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no sé si se puedan lavar. No, hay unos que para ahorrarse el trabajo de lavar los platos y compran los desechables, sí. Y eso se permite y eso además es aconsejable a veces cuando uno tiene muchos invitados. Sí, sí, sí. Y no tiene ayuda o lavaplatos, sí. Entonces no está mal usar el desechable mientras que sea un desechable bonito, Sí, porque sí, lo estamos sí. haciendo en honor del Shabbat. Ahora, si es posible volver a usarlo, entonces está bien. O sea, no hay... No, o sea, no. sí lo permite la... Sí, claro que se permite, sí, no tiene nada de malo, porque, o sea, aunque sea desechable, capaz de usarlo 2 o 3 veces. Sí, por Sí, eso, claro, esa sí. es mi pregunta, ¿verdad? Sí. Para saber. Sí, sí, Para estar seguro. claro que sí, Para sí. hacer. Hay unos que no les importa Claro, tirarlo, o sea, botarlo, y siempre usar nuevo,
Y hay unos que sería una lástima, que les da lástima tirarlo a la basura si todavía sirve. Sí, ya eso depende de la persona. Usted es Tauro. El Tauro es así. Sí, Pablo, sí. Por eso salió mi pregunta. Sí, sí, claro que sí. Sí, me doy cuenta. Él todo vuelve en su closet. Es más económico. Sin embargo, al Tauro le gustan cosas lindas. Entonces, sí. Entonces, que no sea feo. Sí, claro que sí. Si se puede, ¿por qué no? O sea, sirve de algo. Es más duro, aguanta más. Entonces, sí se permite, sí. Pero sería mucho mejor usar platos normales, ¿no? Pues depende, ya depende del caso. Si son... Por ejemplo, como un ejemplo. Sí, claro. Nada más, el viernes casi por lo menos más es mi hijo y yo. Sí, 2 personas. 2. Sí. De vez en cuando tenemos invitados, y como dice usted, hay que comprar platos, todo eso. El chiste es de que el Shabbat sea diferente a cualquier día. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a demostrar que estamos honrando el Shabbat? No vamos a usar desechables, si es que usamos desechables durante la semana. Si entre semana usamos desechables, ¿cómo se va a diferenciar el Shabbat? Entonces, al poner ese mantel nuevo, al cambiar la vajilla, los cubiertos, entonces si no va a haber ese cambio, ¿cómo se va a notar que es Shabbat? Claro que si son otros desechables más bonitos, más caros, ahí está bien, no tiene que ser de cerámica, o de, ¿me entienden? No tiene que ser la vajilla más cara que lo quiere usar para invitados o para ciertas ocasiones, o tal vez para las fiestas. ¿Sí? Entonces, dependiendo, o sea, si son 2 personas es fácil usar los platos no desechables, porque es fácil de lavar. Pero si tiene desechables bonitos, no tiene nada de malo. Sí. Otra pregunta. Sí, claro que sí. No hemos sabido que los platos que se usan se ponen por ahí en el fregadero, no se deben de lavar, o no sé. Sí, todo lo que se mete en el lavaplatos, en el fregadero, el viernes en la noche, si es que lo va a volver a usar, ese día lo puede lavar. Si ya no lo vuelve a usar, y ahí se queda hasta después de Shabbat, para lavarlo después de Shabbat, para no entretenerse con cosas que no se debe. Entonces, los platos que los vuelve a usar en Shabbat, los puede lavar. Si los necesita luego. En Shabbat en la mañana, por ejemplo, se levanta, puede lavarlos, porque los va a ocupar en la tarde. Si tiene otros platos y no los va a ocupar, entonces ¿para qué lavarlos? Es más trabajo, es más molestia. Entonces, por respeto al Shabbat. Sí, todo por respeto al Shabbat. Entonces eso ya no se permite, no es por costumbre, sino no se permite hacer cosas extras. Sí. Entonces si es un desechable es más fácil, pero si quiere volver a usar el desechable también lo puede lavar en la mañana, a menos de que el mismo viernes llegan invitados o algunos amigos a la casa y quiere volver a usar el plato, sí se le permite lavarlo. Pero ahí lo dejamos en el fregadero hasta después de Shabbat, si es que ya no lo volvemos a usar. Sí. ¿Qué es lo que sucede en Shabbat entonces al hacer todos esos preparativos? Se revelan los valores de la santidad de manera completa, tanto en lo espiritual como en lo corporal. O sea, nos enseña el Shabbat que es posible consagrar lo físico también con una comida placentera. Por lo regular no hacemos hincapié sobre comida, cosas así de materiales, vestimenta muy elegante. No, al contrario, somos bastante sencillos. Pero en Shabbat consagramos lo físico, lo consagramos con esa comida especial, placentera, para deleitarnos y con la vestimenta elegante. Y así la santidad se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, en lo espiritual, que es el Shabbat, de no hacer ciertas cosas, y además de cómo la pasamos físicamente, con la comida, con las canciones, con las oraciones, con la Torah. Y así demostramos que es posible consagrar lo físico, mientras que hay culturas que no. Hay que matar lo físico, hay que controlarlo, hay que privarse, ayunar, todo tipo de cosas que el judaísmo no está de acuerdo. El cuerpo físico se puede consagrar, es
como el traje del alma. Hay que cuidarlo, hay que darle de comer, hay que lavarlo, ¿no? ¿Sí? Respetamos al cuerpo, no nos privamos, a menos de que sea un ayuno, claro, de la Torah, o un ayuno por decreto rabínico. Pero así ayunar, privarse, no. Se puede consagrar lo físico, y el Shabbat eso se manifiesta bastante. Entonces, si hacemos todo bien, de acuerdo, como corresponde, tenemos una tradición que 2 ángeles acompañan a la persona de la sinagoga a su casa. ¿Ya lo escucharon alguna vez? Entonces, al retornar a la sinagoga en camino a la casa de uno, llegan acompañándonos 2 ángeles, uno bueno y uno malo. Entonces, cuando llega a su casa, sí están las velas encendidas, se ve que la mesa está arreglada, la cama tendida. El ángel bueno dice que ojalá y así sea la semana que entra, que se repita. Y el ángel malo dice amén. O sea, el ángel malo responde amén contra su voluntad. Y si sucede lo contrario, que Dios lo prohíba, que la casa no está lista para Shabbat, entonces pasa al contrario, que el ángel bueno tiene que responder amén a cómo está la casa y cómo va a estar la semana que entra, ojalá y no. Ahora les voy a advertir, y eso sucede de vez en cuando, sin querer, que algo en la casa no esté en orden, o la comida muy picante, o le falta sal, o no se calentó, algo pasó. Hay que cuidarse de no enojarse y de no discutir sobre eso. Todo lo que sucede, si nosotros hicimos lo máximo, si nos preparamos a tiempo, hicimos lo que pudimos y se nos olvidó algo, pasó algo sin querer, es minashamayim, como decimos en hebreo, es del cielo, no es culpa nuestra. Y no se debe de culpar a nadie. Al contrario, nos están probando minashamayim. ¿Cómo vamos a reaccionar tal vez? Hay que cuidarse muchísimo de no enojarse, porque el mayor honor del Shabbat es que la familia esté en paz. Es más importante que toda la comida, que todos los preparativos, es que estén en paz y en armonía, el shalom. Si no hay shalom, pues toda la comida no vale nada, aunque sea la mejor comida. Aunque uno invirtió muchísimo dinero en sus compras, en prepararse para Shabbat, pero pierde la tranquilidad, se enoja y empieza a discutir y a pelearse, es lo peor que puede ser. Es lo peor que puede pasar. Y por eso hay que cuidarse y hay que ser precavido. ¿Por qué precavido? Porque esas cosas sí pasan. A todos. Se les va, se les olvida. ¿Qué es lo más importante en la vida? Es tener buenas relaciones con la gente y con Hashem. Y no pelearse por cosas que no tienen mucha importancia. Paz. Paz. Tener paz. Claro que sí. ¿Qué es lo más importante? Son prioridades. Y el Shabbat, como dijimos antes, por la tensión el viernes, o por cualquier cosa que se despertó, el enojo, hay que controlarse y no enojarse. Claro que para no enojarse, para controlarse, hay que aprender ciertas cosas, y eso nos ayuda a entender que no es culpa nuestra y hay cosas que suceden simplemente para examinarnos. Son exámenes. Y todo es de Dios. Pero ser precavido quiere decir que hay que hacer lo posible para que eso no suceda en Shabbat. Por eso comentamos, por eso mencioné antes de que hay que verificar antes del Shabbat si está todo bien. ¿Se hizo todo? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer de repente si no hay luz? O sea, en toda la ciudad o en todo el barrio, de repente, ¿no? Apagones le llamamos. Ahí sí que es un problema. Pero en ese caso, ¿a quién vamos a culpar? A nadie podemos culpar. Sin embargo, en ese caso también hay forma de calentar la comida. Si es que nos dimos cuenta luego que se apagó, tal vez con el vecino. Es importante no desesperarse. Todo es de Dios. Si hicimos todo que pudimos, aunque sea culpa nuestra, se nos olvidó algo. No tiene caso enojarse. ¿De qué ayuda enojarse? Se pierde más de lo que se gana. Aunque honramos el Shabbat con vestimenta limpia y elegante, que no se nos olvide también la ropa interior. Eso también, hay que cambiar la ropa interior. Y si va a estar uno solo en la casa,
No importa que esté uno solo en la casa, nadie lo va a ver. Igual, en honor al Shabbat, se cambia toda la ropa. Entonces, ¿qué hacemos con la ropa interior? Es preferible, de decreto de Ezra a Sofer, lavarlo el jueves. Acuérdense que antiguamente lavar la ropa era bastante trabajo. No tenían máquinas. Entonces hoy con las máquinas, claro que lo podemos hacer el viernes. Aún así, es preferible el lavado de la ropa el jueves. Yo me acuerdo en México que, no sé si hoy tanto, pero se lavaba la ropa a mano. Se secaba también, sin máquina. No es por la lluvia. Se seca mejor en el sol. Sí. Entonces todo eso requiere más tiempo. Entonces por eso es preferible el lavado de la ropa que se haga el jueves. A menos de que se le olvidó y tiene ciertas cosas que limpiar. Como tenemos máquinas, sí se permite hacerlo el viernes en la mañana. Queremos evitar de que el viernes no sea tan pesado. Entonces hay ciertas cosas que es mejor hacerlos el jueves. No queremos tener labores pesadas el viernes. Falta cocinar algo, falta preparar algo, falta comprar algo, está bien. Pero lo pesado, mejor el jueves. Un detalle más en honor al Shabbat es lo que los sabios prohibieron: comer comida pesada, hacer banquetes del mediodía al viernes en adelante. ¿Y por qué? Simplemente porque se nos va a quitar el apetito del Shabbat, de esa cena especial que es el viernes en la noche. Entonces, para que no se nos quite el apetito, en honor al Shabbat, no hacemos banquetes, no comemos comida pesada, ni pan del mediodía en adelante. A menos de que sea una mitzvah, que sea preceptivo. Por ejemplo, si en muy buena hora se va a hacer la Brit Milá, la circuncisión de un niño, y hay una comida para celebrar esa ocasión. Y eso nada más se hace el octavo día después de que nació. Si es a tiempo, ¿no? Se hace en el octavo día. Tiene que ser el octavo día. No se puede postergar, no se puede aplazar. Entonces, se puede hacer. En este caso sí se permite hacerlo el viernes. Sin embargo, sería preferible, aconsejable hacerlo el viernes en la mañana, para que nos dé más tiempo para dos cosas: tener más apetito el viernes en la noche, y además para que no nos quite el tiempo de hacer todos los preparativos para Shabbat. Entonces son dos motivos por qué nos comemos tanto el viernes en la tarde: para que tengamos tiempo para hacer todos los preparativos, pero también para que no se nos quite el apetito. Si uno sí come el viernes en la tarde una comida pesada, está menospreciando la comida de Shabbat. A menos de que sea muy tarde, tal vez uno vive en Londres ahí, y Shabbat nada más hasta las 10 de la noche. Sí, a veces. Pero normalmente, hablando de los países que están casi la mayoría de las comunidades judías, uno tiene que cuidarse de no comer muy pesado unas horas antes de Shabbat. Al menos que sea una excepción, como una Brit Milá, una mitzvah. Entonces, por la tarde, los viernes, sí se permite ingerir fruta, pasteles, bebidas de ese tipo, porque eso casi no afecta. Pero hay algunos que sí les va a afectar, aunque sea poca comida, y por eso mejor no comer. No se ayuna el viernes, casi nunca ayunamos el viernes. El único ayuno que a veces sí cae el viernes es Asara Betevet, pero los demás casi nunca caen el viernes. Mejor no entrar al Shabbat ayunando. Pero si uno sabe, se conoce de que va a comer con más apetito, con más ganas el viernes en la noche, pues claro que mejor evite comer una comida pesada. Yo casi, por ejemplo, no como mucho el viernes por eso, porque se me quita el apetito. Quiero gozar, disfrutar de las comidas especiales de Shabbat. Sí, ¿no? Entonces, ajá. Bueno, luego también si come mucho, ya tarde, pues luego le da pesadillas a uno. ¿Le da pesadillas? Sí. ¿Si come cuándo? No, el viernes en la noche, ya un poquito tarde. Si se duerme muy lleno. Pues no hay que dormirse lleno. No. Sería buena idea después de la comida salir a pasear un poco, caminar o leer, estudiar. No es buena costumbre ir a dormir después de una comida pesada, aunque sea entre semana. Cuando uno ya es un poquito mayor, sí, ya su
pancita ya como que no se acelera tan rápido. No se digiere tan rápido la comida así. Exacto. Y un Sí. joven Sí. es como una máquina nueva, o sea. Ah, sí. Sí. Así es. Pero bueno, No tiene toda la razón. Pero igual, a esa edad avanzada hay que comer menos. Claro, claro. Sí, sí. Y no llenarse. Ya está diario. Sí, sí. Pero igual queremos honrar al Shabbat, sí queremos tener esas comidas especiales. Y mejor ser precavido y no comer mucho antes Entonces, para que pueda, sí, para que pueda deleitarse del Shabbat. Y como dicen los Jajamim, el que deleita Shabbat se le cumplen todos sus deseos. Amén. Entonces, claro que hay que hacer lo necesario para preservar ese día tan sagrado, tan bonito, que sea un día de descanso, un día alegre y un día de deleite. Y de eso se trata, es no nada más que nosotros disfrutemos del día, pero también demostramos lo importante que es al honrarlo, no es como cualquier día hábil. Entonces no nada más se trata de no hacer trabajo o de no realizar ciertos labores, sino también de vestirse de una manera especial y de comer ciertas comidas. Todo eso son los preparativos que uno hace desde el jueves tal vez y el viernes también. Todo lo que se hace en honor al Shabbat se considera que honramos el Shabbat. Por eso es bueno tener en mente también, al hacer algo en honor al Shabbat, lo estoy haciendo en honor del Shabbat. Así es costumbre de mucha gente. Al comer algo que es especial, estoy comiendo esto en honor del Shabbat. Así como acabamos de decir, podemos consagrar todo lo físico también en honor del Shabbat, al santificarlo, al hacerlo por Hashem. Amén.